En el sistema nervioso se procesa toda la información que nos permite sentir y relacionarnos con el mundo exterior, y está su complejidad que ha sido dividida en dos partes complementarias. Una de ellas es el sistema nervioso central, el cual está localizado dentro del cráneo y de la columna vertebral, y a su vez el sistema nervioso central está compuesto por la médula espinal que se encuentra ubicada al interior de la columna vertebral y el encéfalo, el cual se sitúa dentro del cráneo. Es ahí en donde está la corteza cerebral, de la cual vamos a hablar en detalles a continuación. La corteza cerebral es principalmente una capa de tejido que cubre los hemisferios cerebrales. Esta capa cuenta con circunvalaciones que generan pliegues, lo cual permite que aumente la cantidad de corteza sin que aumente el volumen cerebral total. Las grandes hendiduras de una corteza plegada se denominan cisuras y las pequeñas se llaman surcos. La cisura longitudinal es la más grande y está separando los dos hemisferios cerebrales. El hemisferio izquierdo está relacionado con la parte derecha del cuerpo y a él suele atribuirse la responsabilidad de la parte verbal, la capacidad de análisis, razonamientos lógicos y hacer deducciones. El hemisferio derecho se encarga de la parte izquierda del cuerpo y a él dice que está relacionado con la orientación especial como la conducta emocional, la intuición, el reconocimiento de caras, voces y melodías. La cara lateral de cada hemisferio cuenta con dos limitaciones principales, las cuales son cisura central y cisura lateral. Estas cisuras dividen parcialmente cada hemisferio en cuatro lóbulos. El lóbulo frontal, que se encarga del área integradora y motora. El lóbulo parietal se encarga del área somatosensorial y el lóbulo temporal se encarga del área auditiva, al igual que el lóbulo occipital. Teniendo en cuenta esa clasificación, la corteza cerebral se puede dividir en tres áreas. Área sensitiva, se encarga de recibir la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Área motora, es la encargada de las zonas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal. Áreas de asociación, las áreas de asociación de la corteza cerebral se correlacionan con las funciones de integración más complejas. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones y el desarrollo de razonamiento, la voluntad o el juicio. Teniendo en cuenta que la corteza cerebral se encuentra constituida por diferentes áreas, podemos observar de igual forma cómo la corteza cerebral consta de 6 capas de sustancia gris, las cuales conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Capa molecular, también conocida como capa plexiformes, es la región más superficial de la corteza cerebral y por lo tanto la de más nueva aparición. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de la dendrita de las células piramidales y fusiformes, los anexos de las células estrelladas y de Martinotti. Capa granular externa. La capa granular externa es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa, tal y como su propio nombre indica, está compuesta por células piramidales. Se caracteriza por representar una forma irregular, es decir, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Capa granular interna. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de fibras dispuestas horizontalmente, conocidas como la banda externa de Bullard. Capa ganglionar o capa piramidal interna. Contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Asimismo, contiene un elevado número de fibras dispuestas horizontalmente que forman la banda interna de Bullard. Capa multiforme. Finalmente, la capa multiforme, también conocida como la capa de las células polifórmicas, contienen básicamente células fusiformes. Asimismo, contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular o ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanda subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias. A continuación hablaremos de los tipos de neuronas que habitan en el corteza. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro. Células o neuronas piramidales. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro entre 10 a 50 micrómetros.
No obstante, también existen células piramidales de gran tamaño. Estas se conocen como células de Besch y pueden presentar un diámetro de hasta 120 micrómetros. Tanto las células piramidales pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en la circunvolución precentral motora y desempeñan principalmente actividades relacionadas con el movimiento. Células estrelladas. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro de unos 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. El anexo de estas neuronas se originan en la parte inferior del cuerpo celular y se dirige hacia la sustancia blanca como fibra de proyección, asociación o comisural.